Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en los orígenes, y la evolución del castellano. Tenemos aquí unos documentos que detallan este viaje, ¿verdad? Desde lo más antiguo hasta hoy. La idea es, ver esos momentos clave, las influencias que lo han ido moldeando. Así que, si te parece, empezamos este recorrido. Correcto, sí. Vamos a ver cómo un dialecto de una zona concreta acabó siendo una lengua internacional. Y es fascinante ver la historia en las propias palabras, en la estructura. Pues venga, empecemos por el principio. Antes de Roma, la península ibérica, era un hervidero de pueblos. Íberos, celtas, vascones. Un mosaico, sí. Y con contacto con fenicios, griegos, que traían comercio y, hasta su alfabeto, que los íberos parece que adaptaron. Exacto. Ya había escritura y contacto cultural antes de los romanos. Pero claro, llega Roma, año 218 a.C., y cambia todo. La conquista fue larga, siglos, pero trajo el latín. Así es. Y se impuso, como la lengua útil, ¿no? Para la administración, el comercio, el ejército. La lingua franca, que se dice. Eso es. Pero, ojo, aquí hay que matizar algo importante. El latín que se impone no es el clásico, el de los libros de Cicerón. Ah, ¿no? No, es el latín vulgar. A ver, piensa en el latín de la calle, el que hablaban los soldados, los colonos que venían. Era una lengua más viva, más cambiante. Entiendo. Y esa es la clave. Porque ese latín vulgar es la madre directa de, más del 70% de las palabras que usamos hoy en castellano. ¡70%! ¡Vaya base! Una barbaridad. Y aún así, fíjate, a pesar de esa fuerza del latín, sobrevivieron algunas palabrillas de las lenguas que había antes. ¿Ah, sí? Palabras prerromanas. Sí, no muchas. Quizás unas 150 o 200, calculan los expertos. Palabras como cama, perro, barro, vega o la muy nuestra izquierda. Son como fósiles lingüísticos, ¿sabes? Qué curioso, ¿no lo sabía? Seguimos avanzando. Cae el Imperio Romano, siglo V. Llegan los pueblos germánicos, ¿no? Los visigodos se asientan, ponen la capital en Toledo. ¿Qué pasa con el latín ahí? Pues mira, es interesante, porque los visigodos, aunque eran la élite militar y política, terminaron adoptando la lengua de la mayoría. Es el latín vulgar hispano-romano. O sea, se latinizaron ellos. Exacto. Pero dejaron su huella, claro. Se calcula que un 3% de nuestro léxico actual viene del gótico, su lengua. ¿Y qué tipo de palabras? Pues muy significativas. Guerra, guardia, yelmo, robar, espía. Incluso guapo u orgullo. Nos dan pistas, ¿eh? Guerra, administración, vida social. Entendido. Vale, tenemos latín vulgar con sustrato prerromano y aportes germánicos. Y entonces, ¡zas! Otro cambio radical. 711, la invasión musulmana. Eso sí que fue un vuelco. Crean Al-Ándalus, que domina casi toda la península durante siglos. El impacto lingüístico tuvo que ser enorme. Gigantesco, sí. El árabe se convierte en la lengua de prestigio, la lengua de la ciencia, de la cultura, de la administración en Al-Ándalus. Pero la gente de a pie, la mayoría de la población hispano-romana y visigoda, seguía hablando sus lenguas romances, derivadas del latín, lo que llamamos mozárabe. Ah, el mozárabe, claro. Y ese mozárabe es fundamental, porque convivió con el árabe durante siglos y se llenó de palabras árabes. Actuó como un puente. Cuando los reinos cristianos avanzaron hacia el sur, muchas de esas palabras pasaron al castellano. ¿Palabras cómo? Pues miles. Piensa en agricultura. Aceite, acequia, azúcar, noria. En la casa, alfombra, almohada, azotea. Administración, alcalde, aldea. Ciencia, álgebra, cifra, alcohol. Es una capa importantísima. Impresionante la cantidad. Mientras tanto, en el norte, en los reinos cristianos que resistían, ahí la vida seguía de otra manera, ¿no? Claro, allí el latín vulgar evolucionaba de forma diferente, sin esa presión directa del árabe. Y surgieron distintos dialectos romances. El gallego-portugués al oeste, el astur-leonés, el navarro-aragonés, el catalán al este. ¿Y entre medias de todo eso? Exacto. En una zona de frontera, entre lo vasco y lo leonés, hacia el 850 más o menos, nace el Condado de Castilla. Y ahí empieza a surgir un dialecto romance con rasgos propios, un poco diferente a los demás. Ese es el germen del castellano. El principio de todo. El principio de todo. Y luego, la historia política fue clave. La Reconquista. Claro. Como Castilla lideró buena parte de esa expansión militar hacia el sur, pues su dialecto viajó con ellos.
con los soldados, con la gente que iba a repoblar las tierras conquistadas. ¿Y se fue imponiendo? Se fue imponiendo. Pero no solo eso. También fue absorbiendo cosas, palabras del mozárabe que se encontraba, préstamos del francés o del occitano que llegaban por el Camino de Santiago, por ejemplo. Fue un proceso de expansión y mezcla. ¿Y cuándo empezamos a ver escrito este castellano que nacía? Siempre se habla de las glosas emilianenses. Sí, durante mucho tiempo fueron como el certificado de nacimiento. Son pequeñas anotaciones en romance hechas en los márgenes de textos en latín, allá por el siglo X u XI, en La Rioja. Pequeñas traducciones, ¿no? Eso es. Pero hoy en día, muchos investigadores apuntan a los cartularios de Valpuesta, en Burgos. Son documentos notariales de compraventa, donaciones, Ajá. y parecen ser incluso anteriores, del siglo IX. Y lo importante es que no son solo glosas, sino textos completos redactados ya en ese romance primitivo. Eso indica un uso más asentado, más oficial, digamos. Interesante el debate. Y luego ya vendría la literatura, ¿no? El cantar de Mío Cid, por ejemplo. Claro, el Cid es la primera gran obra literaria, hacia 1195 o 1200. Y un poquito después, Gonzalo de Berceo, que es el primer poeta que firma sus obras en castellano. Ya tenemos nombres propios. Pero faltaba un impulso para que dejara de ser solo un dialecto más, o una lengua literaria. Exacto. Y ese impulso decisivo llegó con Alfonso X el Sabio, en el siglo XIII. El rey sabio, ¿qué hizo exactamente? Pues tomó una decisión política y cultural brutal. Decidió que la gran producción de saber de su corte, en Toledo, que era un centro cultural increíble, se hiciera en castellano, no en latín. ¡Ostras! Eso es romper con la tradición. Totalmente. Impulsó traducciones del árabe y del latín al castellano, mandó escribir obras de historia, de ciencia, de leyes. Todo en castellano. Creó lo que se llama el castellano alfonsí. Una especie de estándar. Eso es. Intentó unificar la ortografía, enriqueció el léxico con palabras cultas del latín, pero también del árabe, del francés. Le dio prestigio, lo convirtió en una herramienta válida para la alta cultura y la administración. Fue el gran paso hacia la estandarización. Y saltamos ya al siglo XV. Castilla es el reino más poderoso de la península. Su lengua, el castellano, se beneficia de eso, claro. Clarísimo. Y llegamos a ese año mítico, 1492. Pasan tres cosas que son, definitorias para el futuro del castellano. A ver. La toma de Granada. Fin de la Reconquista. El viaje de Colón. Inicio de la expansión por América. ¿Y la tercera? La publicación de la gramática de la lengua castellana de Antonio de Nebrija. La primera gramática de una lengua europea moderna. Siempre me ha parecido increíble. Es que lo es. Nebrija fue un visionario. Le dio al castellano, digamos, sus papeles, sus reglas. Una herramienta para fijarlo, para enseñarlo y, como él mismo dijo un poco brutalmente, para acompañar al imperio. Vaya, codificó la lengua justo en el momento en que iba a empezar a viajar por el mundo. Justo. Y poco después, obras maestras como La Celestina y ya en el Siglo de Oro El Quijote terminaron de darle un prestigio literario universal. Ya estaba listo. ¡Qué recorrido, eh! Desde ese latín de la calle, mezclado con palabras prerromanas, germánicas, la inmensa influencia árabe, los préstamos de otras lenguas romances, hasta tener una norma, una gramática y lanzarse a conquistar el mundo. Un proceso larguísimo, complejo, lleno de historia. Conquistas, sí, pero también convivencia, intercambios culturales, literatura, decisiones políticas muy concretas. Nada es casualidad en una lengua. Nos deja pensando, ¿no? Cómo la historia, los grandes eventos, pero también el día a día, el contacto entre gente que habla distinto, son los que de verdad van modelando una lengua. Sin duda. Y cómo toda esa mezcla, todas esas capas de historia siguen vivas en cómo hablamos hoy, aunque no nos demos ni cuenta. La pregunta ahora quizá es cómo lo están cambiando las interacciones globales de hoy, Internet, las migraciones. Eso daría para otra charla.